El tema de hoy es acerca de cómo nos aferramos al pasado, no porque todavía nos haga daño, sino porque no lo queremos dejar ir, no queremos cambiar. Y algo que a mí me parece muy interesante de observar y de experimentar es la resistencia al cambio. Yo creo que he estado hablando, pensando, meditando, canalizando esta resistencia al cambio por un ratito ya. Y algo que me fascina observar también en otras personas y en mí misma es esa terquedad, pero es más como ceguera, como nuestra inhabilidad de ver, pues nuestra propia ceguera, nuestra propia incomodidad, nuestra propia inconformidad, nuestros límites de alguna forma. Como que no nos damos cuenta de lo que nos tenemos que dar cuenta, o no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de ciertos comportamientos que tenemos, de cómo nos estamos engañando, de cómo nos estamos deteniendo, ¿no? No nos damos cuenta de cómo nosotros mismos nos hacemos daño. No solamente por no dejar ir el pasado, sino en general por no cambiar, por aferrarnos, por seguir haciendo cosas o evitar otras que deberíamos de hacer. Esos puntos ciegos que tenemos como que me vuelan en la cabeza, me emociona mucho verlos y me da mucha curiosidad cómo somos tan ciegos a nuestras propias cosas, a nuestras propias circunstancias. Y una de esas es eso del cambio. Y digo eso porque yo creo que todos en algún punto de nuestra vida somos llamados a cambiar. Algo nos pasa, una circunstancia se aparece en nuestra vida que es muy obvio que esa circunstancia o esa situación nos está llamando al cambio, nos está diciendo que intentemos las cosas de otra manera, que dejemos de hacer o de actuar como lo hemos estado haciendo, que modifiquemos. Y sin embargo no lo hacemos. Y es muy interesante porque hay que aprender a identificar las situaciones y emociones y circunstancias de nuestra vida. Hay veces en las que ciertas circunstancias están ahí para que empecemos a darnos cuenta de otras circunstancias o de otras situaciones o de otros cambios. Entonces hay algunas cosas que nos pasan como una forma de nuestro espíritu, de nuestra alma, de mostrarnos el camino que tenemos que seguir, de mostrarnos las cosas que tenemos que cambiar, de mostrarnos la depuración que tenemos que hacer. Entonces cuando eso pasa, todavía no es tiempo de cambio, es tiempo de realización, es tiempo de ver, de darnos cuenta, de expandir la mente, de expandir incluso tal vez el alma. Pero eso es como el inicio y el principio. Y una vez que actuamos en eso, una vez que nos damos cuenta, una vez que ya estamos viendo, entonces vienen otras circunstancias, vienen otras situaciones que pueden a veces parecerse o no ser las mismas que al principio, pero en la iteración número 2 o la segunda vez que aparecen ya no es para crear conciencia, ya es para crear acción, ya es para empezar a mover energía, ya es para empezar a cambiar. Pero algo que me he dado cuenta es que nos prolongamos las etapas, nos quedamos atascados en la primera, nos resistimos precisamente a este cambio, no sé cómo más llamarlo, a esta, pues sí, a esta etapa. Siguiendo con lo que acabo de decir, digamos que algo pasa que te abre los ojos a la realidad, a una forma diferente de vivir. Y una vez que has pasado por esa etapa, te das cuenta de que piensas diferente, de que ves las cosas diferente, de que empiezas a ver y experimentar y a sentir la realidad de diferente manera. Y cuando has estado en esa energía por 2, 3 meses, a veces años, piensas que ya, eso es todo, que es ahí a donde tenías que llegar. Piensas que el objetivo de este cambio, el objetivo de esta situación era enseñarte eso y ya. Y es ahí donde empiezas a huirle al cambio o al siguiente cambio, a la siguiente etapa del cambio. Porque cuando ya estás, a mí me gusta decirle marinar, que nos dejan ahí en esa energía, en esa situación por un tiempo hasta que como que absorbemos todo y entonces ya es momento de pasar a lo que sigue, ¿no? Ahora el fuego, estoy pensando en bisteces o carne, dejas la carne marinada un tiempo en lo que absorbe todo el sabor de la marinada, pero después la tienes que poner al fuego para poder comértelo, para poder cocerlo y poder comértelo. Entonces lo mismo pasa con nosotros, cuando nos pasan experiencias, ciertas experiencias nos activan algo y nos dejan marinar ahí, nos mantienen un poco en la energía de esa experiencia para después podernos pasar al fuego. El fuego es esa transformación, es esa siguiente etapa de alquimia, de cambio. Pero nos resistimos a eso, porque pensamos que lo que sea que aprendimos en las primeras etapas, eso ya es todo, pero no. Tenemos que saber que hay paso 1, paso 2, paso 3. Y siento que la razón por la cual nos resistimos es porque nos da miedo, porque
porque sabemos lo que se siente tener que cambiar, porque sabemos lo que hay que enfrentar, porque sabemos que hay incomodidad en ese proceso de cambio, y pues no queremos experimentar eso, es incómodo. Y porque si ya pasamos por una etapa de cambio, ya sabemos qué va a pasar en la segunda etapa de cambio. Pero en mi experiencia siempre se complica o sube de nivel de intensidad. La primera etapa puede ser muy intensa, pero en realidad la que viene tal vez puede ser un poco más, y al mismo tiempo es un poco más porque ya tienes la capacidad de validar ese poco más, de resistir. Ya te expandiste con la primera experiencia, entonces ya tienes más espacio para más energía, solamente que no te das cuenta, y esos son los puntos ciegos de los que también estaba hablando. Y hay veces que todas estas etapas de cambio, a pesar de tu resistencia, pasan. Yo lo veo en mi propio viaje, por así decirlo. Yo llevo 8 años en esto, 8 años cambiando, y a veces no me doy cuenta que ya cambié, a veces no me doy cuenta que soy una persona diferente, y entonces me quiero atascar, me quiero aferrar a algo, a una expresión, porque me da miedo lo que sigue, sin darme cuenta que ya estoy lista para lo que sigue, por eso es lo que sigue. Me da miedo destruir lo que he construido, pensando que si sigo creciendo, que si sigo evolucionando, eso que he construido se va a destruir, cuando en realidad no es así. En la mañana estaba pensando eso. Todas las mañanas que me despierto usualmente me siento igual, y no es un sentimiento lindo. Y cuando empiezo a identificar ese sentimiento por días o semanas, a la semana 3, 4, me desespero y digo así como de, me siento igual que ayer y estoy pensando lo mismo que ayer, y me desperté igual, ¿sabes? Sintiendo, pensando, experimentando lo mismo que ayer, y estoy harta. Entonces hoy en la mañana estaba pensando lo mismo, y algo que a mí me invade mucho es la duda. Siempre dudo, siempre estoy pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y lo debo hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Sabes? Siempre, todo el tiempo me estoy preguntando cosas de eso. A veces bastante molesto y cansado. Entonces hoy en la mañana me desperté y lo mismo. Yo creo que es lo que pienso cada que me despierto, es ¿qué voy a hacer? Y entonces cada que me pregunto eso, es ¿qué voy a hacer para mejorar? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser más eficiente, productivo? Sí, mejor. Ni siquiera pienso en eficiencia y productividad, solo es como mejor. Y yo creo que la voz de la conciencia, cuando dije eso esta mañana que abrí los ojos, o incluso antes de abrirlos, me dijo, es que ya no hay nada más en lo que debes de trabajar, ya no hay mejor. O sea, tú sigues pensando, viéndote como obsoleta, o como rotita, o como no suficiente, o como, pues sí, o sea, sigues viéndote como todo lo que no eres, o más bien te ciegas a lo que ya eres. Tú piensas que hay que seguir trabajando, que tienes que seguir trabajando en construirte, pero ya no es acerca de construirte, es acerca de hacer, de llevar a cabo. Es pensar, pero pensar de forma diferente. Tú sigues conteniendo en tu cuerpo, fue lo que me dijo la conciencia, sigues conteniendo en tu cuerpo la energía del pasado, la energía que ya dejaste atrás, pero no la dejas atrás porque tú la sigues conteniendo. Tú, en lugar, sabes que ya puede estar, o sea, que ya está lista para irse, lista para desecharse, y tú aún así la sigues conteniendo. Aún así la sigues abrazando, aún así te sigues recalcando que no la puedes dejar ir, que tienes que mejorar, que tienes que trabajar en ciertas cosas, cuando ya no es eso. Ya mejoraste, ya trabajaste, ya soltaste, ya hiciste, ya esa etapa ya se acabó, y se acabó desde hace mucho tiempo, pero tú te sigues empeñando en seguirlo haciendo y en seguirlo haciendo y en seguirlo haciendo, y entonces es por eso que no avanzas, que no cambias, que no construyes. Pero ya no tienes que estar ahí, ya no tienes que seguir experimentando eso, ya no tienes que dudar, porque aparte también es algo que te pasa, es que en realidad ya no dudas. Solamente eres tú quien decide dudar, pero ya no dudas. O sea, si eres honesta contigo, ya no hay nada que dudar. Ya estás segura, ya tienes confianza, ya confías. Entonces, ¿por qué te empeñas en dudar? Al que contesté, no lo sé. Porque me da miedo. Y a veces eso también es absurdo, porque ya no me da miedo. ¿Y también miedo a qué? Ya me aburrí. Esa es la verdad. Ya me aburrí de vivir la realidad que vivo. Ya me aburrí de vivir esta historia. Ya me aburrí. Ya no tengo miedo. Estoy aburrida. Estoy aburrida de esta vida, en cómo la estoy viviendo. Estoy aburrida de ciertas características de mi día. Estoy aburrida de lo mismo. Ya estoy aburrida. Ya ni siquiera tengo miedo. Pero eso es la historia que me he estado diciendo por 5 o 6 años ya. Que tengo miedo. ¿Por qué no lo sé? Porque tengo miedo. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. Pero ya no tengo miedo. Y aún así me sigo repitiendo lo mismo. Es que tengo miedo, es que tengo miedo, es que tengo miedo. Es que no tengo miedo. Pero ya me creé esa idea. Entonces me caso con esa idea, porque hace 2 años, hace 3 años, sí tenía miedo, pero no me di cuenta cuando se me quitó el miedo. Y si me di cuenta que se me quitara el miedo, me dio miedo, porque dije, ¿y ahora qué? Porque llegué otra vez al final de ese reto, al final de esa línea, y el paso que seguía era negro. Después de llegar al final de ese miedo, lo que tenía enfrente era saltar al precipicio donde no veía nada. Es ahí donde estoy parada ahorita. Y entonces por eso digo, es que me da miedo, pero no, en realidad me da emoción estar parada en ese precipicio, ver esa negrura enfrente de mí,
esa falta de claridad mental, pero hay una claridad en mi sentir. Hay algo diferente que me está guiando, ya no es la mente necesariamente, que es justo por lo que he estado trabajando estos años, por llegar a este punto en donde ya no es la mente la que guía, sino lo que llevo dentro, más allá de mi cerebro. Y ahora que ya estoy ahí, en realidad lo que siento no es miedo, es emoción, pero sí es como adrenalina, es como esta emoción, algo excitante, eso es lo que siento en estos momentos, de saltar y a ver qué voy a encontrar. Eso es realmente la verdad de cómo me siento. Pero como no nos han enseñado a ser valientes, como no nos han enseñado a seguir esa sensación de excitamiento positivo, de emoción positiva, entonces confundo mi emoción positiva y mis ganas de hacer las cosas con miedo, porque se sienten similares en la misma parte del cuerpo, en el estómago, pero la expresión y la experiencia es muy diferente. Entonces ya me casé con la idea de que tengo miedo, ya me casé con la idea de ser desconfiada, de sentirme con desconfianza, cuando no tengo por qué hacer eso. Entonces eso es lo que quería compartir. Y a pesar de que esta pueda sonar mi historia, me he dado cuenta que muchas veces mi historia es tu historia, es la historia de nosotros. Esta historia nos cuenta, es para todos. Ya aprendí que no puedo ser la única y no soy la única atravesando por estas situaciones. Entonces comparto esto con la intención de que ojalá te puedas ver reflejada en este pedazo de video, en este pedazo de vida, y de que si te ves reflejada te das cuenta de que tú también ya estás lista, ya estás listo, ya no te falta nada. Y tú puedes decir, no, pero yo estoy al comienzo. Créeme, incluso al comienzo ya estás completo. En donde sea que estés parado ya estás completo. Todo el tiempo estamos completos. Es solamente cuestión de atreverse, yo creo, de querer, de cambiar esa narrativa. En realidad no nos da miedo, nos puede dar incomodidad o flojera, podría ser flojera, podemos tener resistencia a hacerlo. O sea, yo algo que por ejemplo a mí me pasa, a mí no me gusta el esfuerzo, a mí me gusta esforzarme, la verdad, me choca hacer esfuerzo. Entonces cuando tengo que hacer el esfuerzo, digo, no, es que tengo miedo, pero no es miedo, no me gusta hacer el esfuerzo, no me gusta quedarme sin aliento, pero también el esfuerzo es como es mental, es percepción, porque para una persona, para alguien puede ser que hacer este video, editarlo, publicarlo sea un esfuerzo, para mí ya no lo es, pero en algún momento lo fue. Entonces ese esfuerzo, sentarse aquí enfrente y platicar, pues no, pero en algún momento lo sentí como un esfuerzo. Ahora mi esfuerzo es escribir, es organizar. Tengo que sentarme, desglosar cosas, pensar un poco, hacer una estrategia. Eso para mí en estos momentos representa un esfuerzo. Tengo que esforzarme por concentrarme, si debajo, ok, en lugar de irme a leer el libro que quiero leer, tengo que estar concentrándome en estas situaciones, que también es algo que quiero lograr, pero que requiere un poco más de esfuerzo de mi parte, porque no lo he hecho antes y porque eso requiere un poco más de organización mental y me cansa, o no sé. Hay algo también que en ese esfuerzo que yo percibo con estas situaciones que tengo que hacer, el esfuerzo es realmente sobrepasar mi sentimiento de que lo voy a hacer mal. Algo en mi mente dice, es que no te va a salir, o sea, vas a trabajar por nada, lo vas a hacer mal. Entonces, como algo en mi cerebro dice, lo vas a hacer mal, pues no lo quiero hacer. Y entonces sentarme a hacerlo para sobrepasar esa barrera mental que tengo de que lo voy a hacer mal, ese es el esfuerzo que yo tengo que hacer. El esfuerzo no tiene que ser realmente físico, no tiene que ser o sea, de cargar cosas o tener que trabajar mucho, ¿no? Esfuerzo en este caso es una barrera mental, sobrepasar una barrera mental. Hacerlo a pesar de no querer hacerlo, ese es mi esfuerzo. A mí me gusta el esfuerzo y por eso es que no hago las cosas. Pero realmente es mi renuencia o que tal vez es un tipo de miedo a hacerlo mal, a sentirme presionada o estresada a pesar de que nadie me está presionando más que yo. Entonces ese reajuste de perspectiva es mi esfuerzo. Que ahora que lo estoy pensando, realmente ese ajuste de perspectiva o esa energía que me hace que no me quiera sentar a hacer las cosas es solamente algo que existe en mí, pero así como existe se puede disolver, se puede dejar de existir. Y eso lo decido yo, lo defino yo. Otra vez es lo mismo contigo. Tu esfuerzo puede ser diferente al mío. Observa tu resistencia. Tal vez pienses también que vas a fallar o que no mereces ser libre o no sé, la mente es bien complicada, es bien compleja, más bien no complicada. La mente es bien compleja. Entonces tú puedes decir, es que no ejercicio porque no tengo tiempo, es que no, cuando en realidad es una resistencia interna de algo emocional más que mental, que la emoción a veces se convierte en la mente y viceversa. Pero pues sí, supongo que esto es un llamado para todos nosotros de hacer un ejercicio de introspección, donde seamos muy claros con nosotros mismos y nos demos cuenta qué es en serio nuestro reto, qué es en serio lo que nos detiene, cuáles son nuestras excusas, nuestro autosabotaje, y que tal vez no es miedo, sino resistencia. Entonces hay que ver qué tipo de resistencia es la que tenemos que superar, cuál es el esfuerzo que tenemos que llevar a cabo, qué perspectiva es la que tenemos que cambiar para que ya no nos tengamos que esforzar, para que podamos reprogramar la forma en cómo entendemos el esfuerzo, porque esforzarse no siempre es complicado.
solo algo que pensar.